tardes, bienvenidos a un programa más de Liberalia. Hoy, empezando esta semana de agosto, ya a varios meses de haber iniciado esta situación tan dramática para el mundo entero como es la pandemia. Y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar con tres pequeños empresarios del ámbito comercial de acá de Costa Rica, que es uno de los sectores que en este momento está sufriendo muchísimo más los efectos de la crisis. Tenemos bueno, primero un tema interesante, algunos datos. La Cámara de Comercio dijo en días pasados que el sector comercial en Costa Rica ha tenido catastróficas. Los números que nos muestran, nos dicen que han perdido para la fecha más de 1.850 millones de dólares. Estamos hablando casi del 3,5%, un impacto que es de casi el 3,2% del Producto Interno Bruto del país, algo que realmente es devastador. En estos meses de junio, julio, ya en los primeros meses de la pandemia se habían reportado pérdidas por 840 millones de dólares, lo que significaba un 1,5 del Producto Interno Bruto del país. En una encuesta realizada entre 380 negocios, que es el 90% de ellos MIPYMES, reveló que entre el 26 de junio y el 2 de julio, el 85% de los comercios se les cayeron las ventas, solo un 11% logró mantenerlas y solo un 4% las aumentó. Adicionalmente, 34% de las empresas afirmó que estas pérdidas superan el 50% de sus ventas, un 20% enfrenta pérdidas superiores al 75% de las ventas relacionadas con los años anteriores, digamos en estos mismos periodos. Eso es realmente algo que asusta a cualquiera y que está golpeando. En estos días pasados hemos visto también que los pequeños comerciantes, ante las medidas del gobierno de la famosa danza y el martillo, de estar cerrando y abriendo, han empezado a manifestarse. Porque la presión económica y social en este momento es muy grande, y por eso invité aquí a Liberalia a tres pequeños comerciantes. Tengo como invitada a una persona que ya ha estado en este programa, que es Katia Cambronero Aguiluz. Bienvenida, Katia, ¿cómo estás? Don Mario y Ernesto, muchísimas gracias por invitarnos al programa. Hoy más que nunca, creo que es importante hablar y reflexionar sobre algunos temas y dar voz a las pymes en la situación en la que estamos pasando en este momento. Exacto, Katia es pequeña empresaria, ella también, pero además es consultora en temas de pymes y de MIPYMES en una dimensión territorial dentro del país. Ha trabajado a lo largo y ancho del país y por lo tanto es una voz experta en este tema, además de que en la práctica es pequeña empresaria. Tenemos también a don Ernesto Montes. Ernesto Montes es se desarrolla en la parte Old West, y también una gasolinera, la gasolinera más, yo diría, aquí de Santana, de Hermanos Montes. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo Muchísimas estás? Gracias, todo bien, Eduardo. Gracias a Dios, qué dicha. Muchas gracias por la invitación al programa. Me parece súper importante. Ernesto ha estado liderando un movimiento ciudadano de empresarios aquí, de pequeños empresarios en Santana, que en días pasados se han manifestado, han hecho saber su voz, estuvieron en una mesa de negociación con el gobierno, que desgraciadamente pareciera que no llegó a nada. Después vamos a preguntar un poco más a Ernesto sobre este tema. Y bueno, también para salirnos un poco de esta burbuja que en Costa Rica tenemos siempre del Valle Central, tenemos a don Mario Zamora. Es una persona con un gran liderazgo en la zona de Punta Arenas. Don Mario fue pescador por 17 años, tuvo una empresa de procesamiento de pescado, pasó de ser pescador artesanal, pasó
al mundo del comercio, específicamente en el restaurante. El restaurante, don Mario, ¿cuál era el nombre del restaurante? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. El restaurante se llama Isla Cocos Bar and Grill. Y aparte de eso, también tenemos una turoperación. Soy presidente de la Asociación de Turoperadores Marinos de Punta Arenas. De Punta Arenas. Bueno, pues tenemos aquí la voz del puerto, una voz. Siempre hablamos mucho de acá, desde el Valle Central. Es importante ver que las zonas costeras, y sin ponernos aquí a hacer competencia de quién está sufriendo más, porque creo que todos estamos sufriendo. Sin embargo, la costa está sufriendo doblemente, yo creo. Sufre un abandono institucional de muchísimos años, unido ahora al tema de la pandemia, que es una zona que se nutre mucho del tema turístico, y entonces, aparte del golpe que el comercio por sí mismo está teniendo, tienen el golpe del turismo que sencillamente paró en abril. Y ahí ha tenido algunos brotecitos donde han estado tratando con algo de turismo nacional. Sin embargo, muchas de las medidas que se han estado tomando, no muy organizadas, no muy estructuradas, hacen que esos pequeños brotes rapiditos sea como ponerle un pie encima y vuelven a matar la plantica que está surgiendo, ¿verdad? Bienvenido, don Mario. Bueno, yo quisiera empezar y tal vez una primera ronda. Empiezo con don Mario. Don Mario, ¿cómo le ha afectado el COVID a usted? ¿Cómo ve usted la situación desde su territorio, desde Punta Arenas? ¿Qué están viviendo ustedes en este momento? Contémosle al público de Liberalia qué es desde los zapatos de un pequeño comerciante que están viviendo. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad lo que estamos viviendo es bastante difícil. La parte económica principalmente la que se ha afectado. O sea, nosotros antes de la pandemia teníamos ya un par de años de venir muy afectados, porque Punta Arenas siempre ha sido una provincia, y principalmente el Cantón Central, olvidado por los gobiernos centrales. Claro. Aparte de eso, también los gobiernos también territoriales, gobiernos locales, también han estado fallando mucho en articulación, ¿verdad?, con el comercio, con los habitantes del cantón. Entonces, eso lógicamente nos ha afectado mucho la economía. Ya prácticamente que habemos empresas quebradas. Yo me siento que mi empresa está quebrada, ¿verdad? En realidad, ahora que abrimos el fin de semana, después de 4 meses y medio, no me da pena decirlo, tuve que ir como unas 15 veces desde mi restaurante hasta el centro a comprar insumos, porque ya sencillamente no tenemos un capital para poder echar a andar de mejor forma, digamos, nuestra operación. Entonces, prácticamente tenemos que trabajar con las uñas, porque se nos ha imposibilitado hacer algún tipo de crédito, algún tipo de readecuación con los bancos, principalmente con el que trabajamos nosotros, que acá en Punta Arenas no tiene ni gerente. O sea, es un banco que lo ven desde la meseta central, ¿verdad? Es un gerente que nunca está en Punta Arenas. La gente, los auditores no son de Punta Arenas, no saben la situación, no tienen la sensibilidad de lo que está pasando acá. Entonces, en la parte mía, que es la parte turística, y es la mayor parte, digamos, de lo que nosotros estamos sufriendo, también está la parte pesquera, la parte pesquera. Punta Arenas son dos polos, la pesca y la parte turística. La pesca, ¿por qué razón? Porque también las exportaciones están cerradas, no hay exportaciones. Ahora hay una veda que también es, pues, lógicamente, de cierta forma viene a afectar un poco también la situación económica. Nosotros dependemos del turismo que viene de la meseta central. Principalmente Punta Arenas es un lugar que nos visita la gente de la meseta central, entonces nosotros dependemos de eso. Y principalmente mantenemos la operación, ¿verdad? Antes de la pandemia la mantenemos con 8 días al mes. Eso es lo que en realidad la mantenemos la operación. Pero bueno, ahí más adelante voy a comentarles también otras cosas que estamos viviendo, pero sí, la economía principalmente la que tenemos afectada, y creemos que este gobierno no hay ningún plan remedial de momento que sea un aro salvavidas para nosotros. Claro, muchas gracias, don Mario. Ernesto, contanos tu experiencia acá desde el Valle Central, desde Santana, que cualquiera diría, ay, bueno, Santana es una zona de mucha plusvalía, vive gente con dinero, pero
el golpe que han estado teniendo es por él, yo creo, ¿verdad? Estás con ponele el sonido. Ahora sí, disculpa que se me fue ese detalle. Sí, estaba escuchando a don Mario hablando de la situación del restaurante Eli y pues siento muchísima empatía porque uno está en el mismo gremio, ¿verdad? Entonces, a mí tampoco me da para nada pena decirlo, Mario, que nosotros estamos quebrados, o sea, en lo que es la parte del restaurante, estamos quebrados desde hace varios meses, ¿verdad? Es porque hemos hecho, ¿verdad? Una serie de acciones, ¿verdad? Y que gracias a Dios también topé con, bueno, yo alquilo el local de Always, topé con una propietaria que la verdad se sensibilizó bastante, o sea, me hizo una reducción grandísima del alquiler para poder salir nosotros adelante con estos meses que prácticamente no se vende nada. O sea, es que para el gobierno es muy sencillo decir vayan y vendan express para llevar, ¿verdad? Pero eso realmente a uno como restaurante, que el fuerte es el servicio en mesa, por lo menos en nuestro caso representa entre un 10%, entre un 8, no llega al 15, jamás va a llegar al 15%. Entonces, imagínate, estoy dejando de percibir un 85% como mínimo. Ha sido una situación terrible. Y cuando los gastos fijos de un restaurante promedian el 25%, los gastos fijos, entonces ahí la matemática se cuenta sola, ¿verdad? Todos los meses va uno por dentro, de gracias a Dios, de mi hermano y yo, que somos los socios en Always, de todos los meses de plata propia, de ahorros propios. Llega a final de mes, yo le digo a Ale, ¿cómo salieron los números? Nos sentamos, lo vemos y cada uno ponga para poder abrir el mes siguiente. Pero capital de trabajo, ahorita que abrimos del restaurante, verdaderamente del restaurante, para ir a comprar verdura, eso tampoco hubo. Es sacar de bolsa personal porque el restaurante está quebrado hace meses. Y aquí es un asunto de subsistencia. Los restaurantes que han cerrado en Santana, o sea, ya han cerrado porque realmente tal vez no tenían un ahorrito, un capital para invertir en el negocio. Pero digamos, aquí lo que están durando los negocios en cerrar es lo que les duren los ahorros personales a la gente. Porque como negocio no sirve, hace meses no sirve, ¿verdad? Ha sido una situación terrible y eso es lo que el gobierno pues no entiende, porque no tienen la experiencia, no tienen el know-how, lo mandan a uno como ahorita a abrir unos días, a cerrar otros, ¿verdad? Hasta qué cosas más increíbles, pero de decir, la problemática de la parte se siente en todo el país, y yo en Punta Arenas, sin estar ahí, me imagino que aún más, porque es un sector que depende totalmente del turismo, de las personas que lo visitan, entonces no me quiero ni imaginar toda la situación de Mario, es más caótica que la nuestra acá. Porque por lo menos acá tenemos Uber Eats y Rappi y esas cosas, algo se vende, pero allá en el puerto. Claro, Ernesto, en el lado, vos tenés dos negocios, el restaurante y tenés la gasolinera. Me decías previo al programa que la gasolinera se te redujeron las ventas en un gran porcentaje, me dijiste. Claro. Bueno, gracias a Dios que está la gasolinera, ¿verdad? Como le digo, porque si no, ya yo no tendría que comer hace meses. Digamos que la gasolinera ha sido el negocio que me ha mantenido estos meses, sin embargo también se ha visto afectado. Por ejemplo, el mes que más se bajó fue el mes de la Semana Santa, que fue abril. Ese mes tuvimos una reducción de un 47% en las ventas de combustible. O sea, estamos hablando prácticamente la mitad, ¿verdad? Eso es un montón, para uno representa muchísimo dinero. Y ahorita todavía se viene recuperando lentamente. Y eso que se supone que la gasolina es un bien inelástico, ¿verdad? En microeconomía. Pero llega el momento en que ningún bien es inelástico con esta pandemia. Todo el mundo ya no saca el carro, la gente, si no hay flotillas de empresas también repartiendo productos, pues no hay consumo de diésel. Entonces, evidentemente se vino abajo y todavía este mes que acaba de pasar, que ya vamos recuperando, lo cerré con un 27-28% menos de ventas de combustible. Y bueno, y eso te ha logrado ayudar al otro lado. Katia, vos desde tu área, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Katia? Mira, igual, o sea, es una experiencia complicada, hay disminuciones de las ventas de un 25 o 30%, y eso que nosotros podemos decir, este negocio es de mi hermano y mío,
nosotros podemos decir que hemos sido bendecidos porque es un negocio donde, pues por el tipo de producto que vendemos, ¿verdad? Que son necesidades básicas, sigue operando, pero hay que considerar que muchos de nuestros clientes tuvieron que cerrar. Y como bien lo dice don Mario y Ernesto, o sea, en este momento lo que estamos haciendo es manteniendo la operación. Igual los ingresos nuestros disminuyeron significativamente, digamos, lo que hicimos fue disminuir nuestros ingresos para mantener a las personas que trabajan con nosotros, no tocarles el salario, pero hay unas oscilaciones muy complicadas, ¿verdad? De manejar cuando uno tiene una disminución de un 30% en el ingreso y tenés que seguir pagando cuotas bancarias y recibos telefónicos y recibos de electricidad y hay que pagar a los proveedores. Y hay muchas empresas que cerraron, que te dejaron cuentas, ¿verdad? Por pagar, que, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar crédito, digamos, en el tipo de operación que tenemos. Es súper complicado. O sea, ¿qué te digo? Nosotros estamos en un segmento de call center y de gimnasios y, ¿verdad? Un poco más en la parte de salud. Y estos cierres definitivamente hacen que la gente no te compre, por supuesto, pero además no te pague. Entonces uno queda con cuentas con los proveedores y además con dinero que tiene que buscar unos fondos de algún lado, que son a veces fondos propios, pero a veces no da para tanto, ¿verdad? Porque también, y yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque muchas personas hablan que el sector privado, que todo lo queremos y que lloramos mucho, pero no se dan cuenta que las pymes en realidad nuestro negocio básicamente es donde obtenemos nuestros salarios, ¿verdad? Nuestros ahorros van a capitalizar el negocio. Cuando tenemos oportunidad de tener financiamiento con los bancos, pues eso es una gran ventaja, pero en este momento, salvo el Banco Nacional, ningún banco ha tomado medidas realmente que uno diga, de verdad hay una contribución importante con los clientes, ¿verdad? De hecho, hay bancos que uno siente que, ¿verdad? Que te están persiguiendo y que no ven la realidad de que hay una disminución real. Estos cierres y aperturas son complicadísimas de manejar, porque, por ejemplo, el mes pasado era un mes que venía, digamos, en un ritmo un poquito de recuperación, pero cierran 2 o 3, ya no recuerdo, y realmente fue terrible, ¿verdad? Fue volver a la parte de abril, porque iba, y creo que el sector comercial genera mucha actividad, y el cierre del mes pasado, julio, a mí me parece que ahí definitivamente se rompió y se rompieron muchísimas empresas, no sé, don Mario y Ernesto, ¿verdad? Pero sí fue para nosotros realmente complicado. Sin apoyos, y uno no está pidiendo, como ayer decía el señor presidente, yo quisiera tener soluciones mágicas. Nosotros no necesitamos soluciones mágicas. Lo que necesitamos son soluciones reales. Si hay necesidad de cierres, tiene que haber un apoyo real y concreto, ¿verdad? Para capitalizar las pymes. Y hablo de las pymes porque la gente cree que el sector privado somos mucha gente ganándonos un dineral, ¿verdad? Viviendo en mansiones, o sea, la gente tiene como esas ideas, cuando en realidad el sector pyme, que representa casi 1 millón de personas en este país, básicamente son negocios para subsistir. Entonces, me parece que hay un desconocimiento de la realidad de lo que ocurre con el sector pyme. Bueno, yo les podría decir que básicamente las pymes son una gran parte de esa clase media costarricense, que es el sostén de nuestro sistema republicano, y a mí me parece una injusticia muy grande que normalmente se le trate a todos los comerciantes, a todos los pequeños y medianos empresarios, como si fueran todos millonarios del sector más alto del sector productivo, que perdonen, tampoco yo tengo nada contra ellos. El sector productivo grande sostiene una gran parte del país porque pagan una gran parte de los impuestos, digamos, ¿verdad? Pero la realidad de ese sector, de las grandes empresas, estos sectores por lo menos tienen acceso a crédito o dinero mucho más fácilmente que el sector de las pymes, que ustedes son los que están sufriendo. Y otro punto importante que quiero anotar de lo que dicen ustedes es que damos cosas. Ninguno de los que están aquí, y así pasa la realidad, yo diría un 99%, están en esta situación porque tuvieron un mal esquema de negocio. Están en esta situación
porque la pandemia provocó un parón absoluto de la economía. Entonces, cuando ellos reclaman ayuda, la ayuda no es un tema que como muchos dicen, es que estamos socializando las pérdidas y cuando viene la época de beneficios, no, ustedes pagan impuestos, ¿verdad? Don Mario, usted, cuénteme, pero usted las cuentas las tiene que pagar todos los meses, por ejemplo. O sea, bueno, imagínense que ahorita aquí estoy pensando, porque nada menos me vienen a cortar la luz ahorita. Ayer pagué casi 900.000 colones de recibos que tenía atrasados y que gracias a Dios pude pagarlos por las ventas de este fin de semana, porque se activó, ¿verdad? La turoperación y se activó también la parte del restaurante, gracias a Dios, fue muy bien. Pero quedé debiendo 2 recibos de luz que no pude pagar, de 2 medidores que se vencieron ahora el 30, y hoy vino, muchacho, ayer vino, hoy volvió a cortar, venía a cortarme la luz, le digo, mira, dame chance, a ver qué puedo hacer. Mira, es que tenemos una directriz de parte del gobierno, que ya todo lo que son zonas amarillas tienen que pagar, o sea, tienen que pagar. Entonces, imagínate la situación en que estamos. Yo, por ejemplo, tengo un bien que, bueno, doña Katia lo conoce, el restaurante donde estamos situados es un sitio muy lindo, es un terreno muy grande, muy valioso, que te puedo decir que ahorita, digamos, el crédito que yo tengo con el banco anda como un 45% del valor de la propiedad. Y ahora para la pandemia, pues nosotros estábamos solicitando un crédito para hacer una readecuación y volver a, como quien dice, empezar de cero, con un crédito nuevo, con una tasa de interés mejor que la que teníamos, porque muchas veces los bancos dicen que tienen tasa pymes, pero eso es una mentira. Entonces estábamos buscando un tipo de crédito para banca de desarrollo, con un plazo más extenso, ¿verdad? Mejores condiciones, y resulta que se viene la pandemia, me hacen gastar casi 1 millón de colones para el avalúo de la propiedad, ¿verdad? Y resulta que ya llegamos a la pandemia y me dicen que no me pueden dar el crédito porque no tenemos capacidad de pago. Entonces, imagínense. Ahí se le pegó a don Mario Ya yo estaba complicado. Entonces, yo no pude, a mí no me dieron ni el beneficio que dieron para el COVID, que a unos les dieron 3 meses, a otros 6 meses, a mí no. O sea, yo tuve que ahorita hipotecar mi casa porque ya me iban a mandar a cobro judicial, tenía que, solo gastos de abogado eran 7 millones de colones. Entonces, imagínense la situación que estamos viendo. Sin embargo, uno es valiente y uno echa para adelante porque tenemos un negocio familiar, mi esposa y mis hijos están conmigo. Entonces, y también los colaboradores, gracias a Dios que los colaboradores también han sido muy, muy conscientes, y de hecho que ahora que arrancamos, ya tuvimos que arrancar casi con el 50% del personal, porque de acá, de este negocio mío, dependen casi como 18 familias. Entonces, imagínate, es una situación bien complicada. Por ejemplo, nosotros somos pyme, estamos registrados como una pyme, tenemos en la parte del ICT tenemos 2 categorías, tenemos declaratoria turística, tenemos un CST, que aquí en Punta Arenas el único restaurante que tiene un CST somos nosotros, porque nos hemos preocupado por el medio ambiente, por un montón de cosas. Mira, y lo único que nos llegan a los correos, que gracias a Dios, pues todo eso, todo lo que sea conocimiento, es muy bueno, ¿verdad? Pues te llegan todas las invitaciones del ICT, del MEIC, para que te conectes en Zoom, para algunos lineamientos, que para algún programa, que para emprendimiento, pero uno dice, bueno, ok, perfecto, yo me meto todos los días, si es posible, me meto a recibir capacitaciones, pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese salvamento? ¿Dónde está esa parte que uno necesita para activarse, la parte económica, que es muy importante? Créditos, básicamente, claro. En esto, ¿vos has tenido que despedir empleados? Correcto, sí, ya digamos, por ejemplo, empleados que yo contrataba, digamos, para 3 días por semana o 2 días por semana, ya todas esas personas ya no están conmigo. Ya no están. O sea, nosotros tenemos exactamente 5 meses de no trabajar. Imagínense que no nos tocó. La Semana Santa no pudimos trabajar. Vino el Día del Padre, nos hicieron gastar, incluso no da pena. Compré casi como 20.000 colones en Lomito porque teníamos ya reservaciones para el Día del Padre. Y entonces compré Lomito. Yo compro la carne en San Carlos, una carne muy buena. Y bueno, nos preparamos, gasté en verduras, gasté en todo, la gente se preparó y todo. En alerta naranja, no pueden trabajar. Entonces nosotros nos perdimos Semana Santa, nos perdimos el Día del Padre, nos perdimos las vacaciones. También en vacaciones no nos permitieron trabajar, o sea, también teníamos la esperanza de poder trabajar en vacaciones. Entonces, ahora, pues gracias a Dios que nos permitieron, pero ya hoy hay un anuncio que hay mucha probabilidad que nos manden para zona naranja nuevamente. Entonces,
pues puña, está uno en una incertidumbre, prácticamente que es una incertidumbre. Claro, Ernesto, vos has tenido que prescindir, Ernesto, de personal. Sí, claro. En lo que es en Always, primero tuve que hacer 3 despidos. O sea, yo traté de sostener, como dicen, el yugo lo más que pude, aplicando las herramientas que nos dieron, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo, la reducción de jornada, la suspensión de contrato, pero llegó el momento en que era tan poquito, que ya yo no les podía ofrecer de prácticamente nada, ni tan siquiera un poquito de horas por semana, era algo muy, muy poco. Entonces, la verdad, tuve que tomar la dolorosa decisión de prescindir de 3 personas inicialmente. Y ojo, es que no es solo despedir, es que también cómo le va a pagar uno la liquidación a esas personas, ¿verdad? Si uno no tiene. Bueno, de verdad que yo, las personas que despedí, de verdad, y Dios sabe que es así, que fue por la pandemia, esas personas trabajaban bien, ¿verdad? Yo no tenía queja. O sea, yo de verdad que las tuve que escoger, como dicen, al dedillo, a lo que cayera, y no hallé de corazón cómo mandarlas para la casa, tras de que los iba a despedir, decirles que no tengo plata para pagarle la liquidación. Entonces me embarqué en otro préstamo para pagarle la liquidación a esas 3 personas, ¿verdad? Que ahora tengo otro gorilita más encima mes a mes que pagar el préstamo de esas liquidaciones porque de verdad no me daba el corazón para mandarlos sin nada para la casa. Y ahorita, hace como una semana, tuve que despedir a otra persona más. Entonces, digamos que en Always éramos 13 y quedamos 9. Quedamos 9 personas. Y acá en la gasolinera también he tenido que despedir. Aquí es menos, aquí éramos 26, he tenido que despedir a 3. Entonces, proporcionalmente es menos, pero sí también he tenido que despedir. Sí, definitivamente, es que la pandemia no solo está dejando efectos inmediatos en los pequeños comerciantes, sino que va a dejar efectos duraderos porque esos préstamos no se desaparecen con que se desaparezca el negocio. Ustedes van a tener el yugo ahí para adelante y todo esto cuesta arriba. Katia, ¿el gobierno ha respondido o no? No, yo particularmente, y aquí hablo, ya no sé si uno puede hablar del gobierno o más de los tomadores de decisión, porque nadie está gobernando para ser estanca, o sea, no están entendiendo cuáles son las acciones necesarias, ¿verdad?, en términos económicos. Y yo quiero sí resaltar algo, Eduardo. El tema económico, no solo, la pandemia vino a agravar la situación económica que ya nosotros teníamos como empresarios. Ernesto y don Mario saben que la situación económica, ¿verdad?, del último trimestre del año pasado no fue parecido a los trimestres anteriores, ¿verdad? Pero bueno, íbamos saliendo. La pandemia vino y nos dio un golpe terrible, ¿verdad?, más fuerte en la economía, sin acciones reales y prácticas para las pymes. Aquí estoy hablando del sector pyme. ¿Por qué? Porque a mí me parece, y en el tipo de negocio que nosotros tenemos lo vimos, las pymes y el sector comercial se preparó con seriedad, ¿verdad? Utilizando los recursos que le iban pidiendo los tomadores de decisiones en términos de el equipamiento para los lugares, el distanciamiento social, todo el equipo de protección, que eso tuvo un costo, o sea, la instalación de lavamanos, el comprar las toallas, el comprar dispensadores, el utilizar productos de mayor concentración, eso, o sea, eso es un costo que no es tan barato, aunque la gente crea que sí es muy, muy barato, no lo es tanto, ¿verdad? Los costos de operación aumentaron. Y realmente no hemos tenido ningún soporte, excepto, y aquí abro paréntesis, lo que ha hecho el Banco Nacional con sus clientes, ¿verdad?, que realmente lograron generar moratorias y están haciendo negociaciones hasta enero. Pero el Banco Nacional representa un 20%, ¿verdad?, de la cartera de crédito del país. ¿Qué están haciendo los otros bancos? O sea, ¿cuál ha sido la directriz del gobierno en términos de realmente cómo lograr capitalizar al sector pyme, que como bien lo decís, y yo he insistido mucho, representa la base de la clase media de este país, ¿verdad? La clase que de alguna forma ha sostenido el equilibrio social en Costa Rica. Entonces, sí, para mí no está haciendo las cosas bien. Las personas que toman decisiones nunca, me parece a mí, han tenido un negocio y no saben lo que significa abrir y cerrar
¿verdad? Porque hay que seguir pagando cosas, pero además uno tiene que responder a responsabilidades que ya tiene. Y, sí y vuelvo a decir lo que uno no necesita soluciones mágicas, pero sí necesita soluciones prácticas. Claro, digamos, yo veo, por ejemplo, las tarifas eléctricas comerciales que se le cobran a los negocios se han mantenido a pesar de los cierres. O sea, están cobrando como si estuvieran funcionando y resulta que no están funcionando. Pero además... ¿sí? Una cosa importantísima también, que a uno le dicen ahorita, tal como ahorita que viene la fase de cierre acá en gran área metropolitana, ¿verdad? Y le dicen a usted cierre. Y vos tenés igual la mercadería ahí que nosotros tenemos producto perecedero, verduras, mariscos, carne. Entonces usted igual tiene que dejar todos los equipos conectados. Entonces usted no vende 9 días, 10 días, pero igual los equipos siguen consumiendo día y noche, ¿verdad? Entonces el recibo, nosotros los restaurantes, y don Mario no me va a dejar mentir, gastamos un montón de electricidad porque todos los equipos de cocina, de frío, las cámaras de la cervecería, la que le dan uno son un poquito más eficientes, pero los congeladores de las cocinas, todo eso gasta, todos vamos de 300, 400, 500, hasta un millón. O sea, son los recibos de los restaurantes, son un montón de plata. Entonces, también estamos hablando porque la electricidad en Costa Rica sigue siendo muy cara porque pagamos las ineficiencias del sector eléctrico de este país que lo manejan, mejor no hablemos, eso es otro tema, pero nosotros pagamos una electricidad carísima. No, y yo te digo algo, por ejemplo, las retenciones de renta que hacen de las tarjetas, ¿verdad? Me quitó las palabras, doña Katy. Eso en realidad, Eduardo, si te das cuenta, eso disminuye nuestros flujos de caja, porque son dineros que luego tenés que ir a rogar casi para que te los devuelvan, porque es que esa es la realidad. Y si uno se le olvida, medio se le olvida, o sea, a ellos más todavía se les va a olvidar. Hay cosas que son como de sentido común, ¿verdad? Desde una perspectiva de entender el negocio y ser empático con los demás, ¿verdad? Porque efectivamente cuando yo tomo una decisión desde la tranquilidad de que yo tengo, desde que yo tengo mis ingresos y por lo tanto no me preocupo mucho, ¿verdad? Por lo que le esté pasando a los demás es muy sencillo. Pero son cosas que creo que es importante analizar y que la gente conozca. Doña Katia, yo le tengo la respuesta del gobierno respecto a lo de la retención, porque fue uno de los puntos que nosotros solicitamos en el documento que le hicimos llegar como Cámara de Comercio de Santa Ana al gobierno, ¿verdad? Entonces nos sentamos con Randall, el viceministro de Diálogo, y estuvimos analizando varios puntos, ¿verdad? Entre esos la retención de renta, ¿verdad? Porque nosotros le dijimos, ¿cómo es posible? Número uno, lo que fue el cobro por tarjetas se incrementó muchísimo porque a la gente le dijeron el efectivo lleva el coronavirus, entonces ahora nadie quiere usar efectivo, todo mundo con tarjetas, y los bancos siguen cobrando la retención de ventas, la retención de renta y la comisión. Exacto. En el caso mío se me va un 11.5% entre esas tres cosas, ¿verdad? Entonces, ahora los bancos son los beneficiados y Hacienda porque todo el flujo pasa por los datáfonos, ¿verdad? ¿Y quién dice ahora que uno con las ventas que ha tenido estos meses va a haber renta este año? Este año no va a haber renta, este año va a dar pérdida. Eso fue lo que yo les intenté hacer ver, ¿verdad? Que no es viable, que aparte de que nos afecta el flujo de caja, como dice usted, no va a haber renta. La respuesta fue que igual tienen que seguirlo recaudando porque es uno de los pocos impuestos que Hacienda tiene fijos que entra por medio de los bancos, ¿verdad? Y que después, en caso de que hubiera una pérdida en el periodo, nos lo podían después devolver por medio de un crédito fiscal. Que se sabe que eso al final no se lo devuelve con esa plata, es que se lo aplique en otro periodo o algo, pero eso no se ve y uno ocupa el flujo ya. No ocupa un crédito fiscal en el 2021 al finales. Si es que lo logra, porque yo sé lo que es pedir una aprobación de un crédito fiscal acá en la gasolinera y nunca se dio. Eso es tediosísimo. Sí. Exacto. No, y otro tema, Eduardo, por ejemplo, a partir del 1 de julio se comenzó a cobrar un 1% sobre la canasta básica. O sea, eso es un impuesto que uno no puede trasladar en este momento al cliente. O sea, porque nadie, bueno, yo no sé, sobre todo ustedes en la parte de restaurantes es muy complicado trasladar ese costo. Hacer aumentos de precio en este momento es como, bueno, nadie te compra. Si ya no compraban, no van a comprar. Entonces hay todavía un costo mayor. Y en el tema de las importaciones, todo el problema logístico que se ha presentado en las fronteras, el mismo problema para circular ha hecho que los productos se vuelvan más caros, o sea, los productos están más caros. Entonces, o sea, tenemos una receta espantosa. Uno a veces
pues no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Porque de pronto te traes un producto y ya ese producto tenía un precio, ahora tenés que venderlo a un precio diferente que ya el mercado no te va a aceptar. O sea, es súper complicado poder trabajar en esta situación, pero creo que lo que más complica es, uno, la forma como toman las decisiones tan precipitadamente y la falta realmente de sentarse con el sector privado, que no dudo que lo hagan con las cámaras y los grandes empresarios, pero a las pymes nos han excluido de ese diálogo y somos las que estamos llevando la carga más pesada y de alguna forma el efecto social va a ser muy grande en el país y creo que nadie lo está entendiendo. Claro, ¿Verdad? don Mario, allá en Punta Arenas se une además toda una problemática social que ya tradicionalmente tiene Punta Arenas, ¿correcto? Porque Punta Claro. Arenas está golpeado por el tema de la pesca, el tema de la pesca de arrastre, la veda, ya los problemas estructurales tradicionales que ha tenido el puerto, en Claro, específico. claro, aquí ajá, perdón. No, entonces me gustaría conocer de primera mano de ustedes cómo se está viviendo la situación a nivel del Eduardo, pueblo, ajá, de la gente. antes de que inicie, don Mario, para despedirme yo, porque es que ya se pasó rapidísimo, qué increíble, ya son las 4:50 y resto. No te preocupes, Ya muchas esto gracias. nos conectamos y conversamos unas 3 horas. Muchas gracias, Ernesto. Y de verdad, Ernesto, esto es, lo decía ahora don Mario, y nada más te lo dejo como reflexión, este es un tiempo de valientes, es un tiempo de la gente que le pone, y yo sé que ustedes como pequeños empresarios son de esos, no le mermen, hay que seguir trabajando en esto. Por ahí, hasta luego. Mucho gusto, Mario. Ahí pues un día estos. Cuando tenga gusto, igual por allá llegamos. Don Mario, me decía usted de Punta Arenas. Sí, correcto. En realidad, bueno, lo que es la parte, por ejemplo, la parte de restaurantes, digamos, se ha formado, digamos, ahora mucha informalidad. Informalidad, ¿por qué? Porque hay tanta necesidad que la gente necesita vender, aunque sea empanadas, vender, bueno, lo que sea, vender ceviches. Entonces, aquí hay mucha informalidad, digamos, ya para un tema, digamos, como nosotros que tenemos un restaurante donde nosotros esperamos a turistas nacionales, en el tiempo, pues, que también venían los turistas extranjeros, y eso en realidad para nosotros es muy complicado. Cuando nos mandan a vender express, y lógicamente no vendemos nada, o sea, porque nosotros lo que vendemos aquí es experiencia, que la gente venga, se sienta, porque tenemos un restaurante muy tropical, es un lugar muy bonito, muy fresco, frente al mar. Entonces, eso es lo que nosotros vendemos. Entonces, lógicamente, no podemos competir, ¿verdad? Y lógicamente, la gente necesita. El tema de la pesca es fundamental, digamos, no han habido respuestas. Es más, ahorita hay grupos de pescadores que están esperando respuestas de parte del Ejecutivo, porque los ha tenido ahí sin respuestas a algunos temas. La pesca camarón, ¿verdad? Del todo la quitaron, no la regularon, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no vienen bien hace mucho tiempo. Y digamos, otra cosa que creo yo, que tal vez doña Katia, pues también me imagino que piensa igual, el gobierno tiene que ver cómo flexibiliza también, digamos, las condiciones de los créditos. Ahora, no sé, con el tipo, en la cuestión de la SUGET, por ejemplo. Yo estuve averiguando ahora, digamos, por parte del MEI me enviaron de información de la MUCAC y un montón de otras cooperativas y gente que presta dinero, pero igual y las condiciones son las mismas. Digamos, si usted ya, por ejemplo, está manchado porque no pudo, ya se convirtió en un cliente que ya se atrasó más de 60 días, llegó a los 90 días, ya es un cliente que ya los bancos, aunque usted tenga excelente garantía, como le digo, yo tengo una excelente garantía, pero ya no te ven con capacidad de pago. Entonces, yo pienso que para que haya un poquito de combustión a las empresas, principalmente, bueno, no sé, yo pienso que todo el mundo, porque no solamente la empresa turística, todos vamos a ocupar de que haya un poco de flexibilización. No estamos pidiendo que nos regalen, como usted bien lo dijo, porque en realidad, en el caso nuestro, tenemos garantías reales. Es una gran inversión que tenemos acá. Claro, Y claro. nos daría mucho miedo más bien, pues, lógicamente perderla, o sea, perderla porque ya después va a llegar alguien ahí a comprarla barato y el mismo banco le va a dar comodidades, le va a dar condiciones favorables. Entonces, creo que no se vale, o sea, no se vale porque nosotros hemos sufrido también, y las políticas que el gobierno, no quería tocar ese tema, pero sí, el gobierno, digamos, se ha puesto a atender, digamos, a otros hermanos de la frontera, y me imagino que a ellos les han dado un dinero para que los atiendan, pero eso también a nosotros nos ha venido a afectar.
Y creo que a todo Costa Rica. Entonces, creo que no se vale que nosotros estemos sufriendo y que estemos perdiendo ya prácticamente, que vayamos a perder propiedades y todo eso, porque no tenemos una respuesta económica de parte del gobierno. Sí, y yo creo que queda claro, don Mario, que aquí no es, yo creo que los pequeños y medianos empresarios no son los que ponen la mano para que el gobierno les dé, no son los que andan buscando que papá Estado me proteja, pero definitivamente estamos en tiempos diferentes, estamos en unos tiempos en los que ha sido casualmente malas decisiones del pasado, porque como usted muy bien lo dice, esto no es nuevo, o sea, esto ya veníamos atrasando una situación, arrastrando, perdón, una situación económica complicada, y el COVID lo que vino a dar fue el tiro de gracia, en realidad, pero ya el cuerpo estaba moribundo, ¿verdad? La situación estaba difícil. Yo creo que usted mismo lo sabe, que Costa Rica venía en declive, en ventas, en un montón de cosas, y ahora pues esto vino a complicar el asunto, pero aquí hay que salir y sobre todo hay que entender, que eso es otra cosa que yo no sé si lo entenderán muy bien en el gobierno, es que el sector productivo es el que sostiene al Estado también, porque si ustedes pierden capacidad de pago, sencillamente, a mí me da mucha pena decirlo, pero aquí decimos que bien la caja, cosa que yo estoy de acuerdo, que bien la caja, pero la caja se sostiene con los aportes obreros patronales. O sea, la caja, por decir uno, pero por ejemplo, en los gobiernos locales les está doliendo ya lo que está pasando, ¿verdad? Con la recaudación de los dineros de las patentes, sí, claro, y de bienes inmuebles. Es que a veces yo quisiera como encontrar las palabras y los ejemplos adecuados para que se comprenda la dimensión del impacto en el sector PYME de este país, ¿verdad? Porque si vos lo ves, Eduardo, la mayor cantidad de patentes en los gobiernos locales son de pymes. sí, claro. Mismas que, ¿verdad? Sus dueños viven en esas comunidades y por lo tanto pagan bienes inmuebles. O sea, ahí estás haciendo dos pérdidas, ahí se multiplica, digamos, por decir de alguna forma, la pérdida. O sea, ni pagan la patente y tampoco van a pagar bienes inmuebles correspondientes a sus propiedades. Entonces, es la parte donde yo digo que cómo hacerles ver el impacto que tiene el no apoyo al sector PYME desde lo económico hasta lo social, ¿verdad? Y de lo que eso puede significar para el país. Y creo que el gran problema que tenemos es que las pymes no representamos ni generamos para el sector gobierno muchísimo valor, pero dentro de la dinámica económica interna sí generamos muchísimo valor y es lo que a veces no se comprende, porque a veces es muchísimo más fácil ir a negociar con un sector de zonas francas que sí, que efectivamente ellos son generadores de empleo, pero es mucho más fácil ir a negociar con ellos algunas condiciones, ¿verdad? Que venir a sentarse con todo el sector PYME, ¿verdad? Y no solamente hablo de turismo, hablo de la parte comercial, hablo de la parte de gastronomía, hablo de la parte deportiva, hablo de los espacios, muchísimo. Los estilistas, las costureras. Hoy estaba leyendo que en la zona de Pavas, por ejemplo, un taller de costura que recibía pedidos de maquila que les llegaban ahí en esta zona de la Carpio o algo así, tenían contratadas 25 mujeres haciendo ese tipo de trabajo de costura y ahora solo les dan para 2, nada más. Exactamente. Y ese ingreso es lo que sostiene una familia completa. Exacto, pero es que pareciera como que no visibilizan ese impacto y es donde uno siente como esa impotencia y esa falta de análisis en los tomadores de decisiones y también en el sector financiero, que insisto, en este momento deberían de estar generando acciones totalmente diferentes. De nuevo rescato al Banco Nacional porque está haciendo un ejercicio, pero con sus clientes, ¿verdad? O sea, ve qué complicado con sus clientes y por supuesto porque el Banco Nacional lo puede ser el banco más grande del país, pero ¿qué pasa con los otros bancos públicos? O sea, ¿por qué no se toman las mismas directrices o las mismas políticas? O sea, esta descentralización y estas islas que existen, ¿verdad? A nivel del sector público, vuelve tan complejo accionar cosas sencillas y prácticas, insisto en esas dos palabras, que al final los únicos perjudicados somos pues, los empresarios del sector privado y la misma población. Y eso tiene que cambiar. Y además otro punto que también quería mencionárselo a don Mario, que quería que me contara su experiencia también en ese sentido. Desde la opinión pública se está queriendo algunas voces
interesadas, no sé de qué, están queriendo poner como una contradicción entre la economía y la salud. Como que si ustedes, los empresarios y sobre todo los restauranteros, dijeran, no nos importa la salud. Eso no es cierto. Yo creo que ustedes están conscientes de que hay una pandemia y de que es un problema que hay que enfrentar, ¿verdad, don Mario? Claro que sí, correcto. Sí, más bien nosotros tenemos, porque también yo formo parte de la Cámara de Turismo, y desde hace 3 meses más o menos se ha venido trabajando también en mesas de trabajo, algunas que las hemos hecho físicamente, otras virtuales, en todos los temas de protocolo. De hecho que también aquí se sacó un escudo protector, no tanto para los restaurantes, sino que también para las turoperaciones. O sea, de hecho que hemos recibido capacitación también por parte del ICT, también aliado con el Ministerio de Salud. O sea, creo que, como ustedes lo dijeron anteriormente, nos hemos preparado, hemos hecho inversiones también en lavamanos, en equipos, por ejemplo, en todo lo que es la materia prima para higiene y desinfección. Ya los restaurantes como tal, por ejemplo, nosotros... Son muy higiénicos. Son muy higiénicos, exactamente. Nosotros recibimos capacitaciones, incluso de buenas prácticas, ¿verdad? El carnet que da el Ministerio de Salud, todas las personas que trabajan en el restaurante tienen que tenerlo, incluso los turoperadores también, los guías, los capitanes tienen que tenerlo. Entonces creo que eso está de más. En realidad aquí es más que todo por la cuestión del arroz y los frijoles, ¿verdad? O sea, no es tanto de que nosotros queramos ser irresponsables, sino es que tenemos hambre. O sea, aquí en Punta Arenas hay hambre prácticamente. Entonces, no es que queramos ser irresponsables, exactamente. Yo creo que muy claro eso que dice don Mario. Nadie está queriendo ser irresponsable. Se cogen a veces en la misma prensa, no ayuda porque coge ejemplos de malas prácticas que son minoritarios y entonces los presentan como si todo el sector fuera así. Y en realidad, y nunca yo veo ni a la misma prensa a veces sacando la gran cantidad de ejemplos de gente que es responsable y de que hace y que cumple sus cosas. Hoy veía también con gran dolor que ya ahora que han tenido que soltar más datos, de acuerdo a la sentencia de la Sala Cuarta, porque no querían soltar algunos datos, hoy me sorprendió, por ejemplo, o escuchar que ante unas preguntas que les hicieron al gobierno sobre cuáles eran los estudios técnicos que les decían a ellos que las restricciones vehiculares tenían algún efecto positivo en la pandemia, resulta que no hay ningún estudio. O sea, resulta que han estado cerrando o no permitiendo a la gente circular, que eso tiene un gran impacto en los restaurantes, por ejemplo, porque la gente no va a comer a la hora que están trabajando, van a comer, hacen que ya no pueden abrir, o aunque los dejen abrir, nadie les va a llegar porque no pueden llegar. Entonces, saber uno que están tomando decisiones porque a alguien se le ocurrió es muy doloroso y muy preocupante, Katia. Claro, por ejemplo, perdón, nada más para ahondar un poquito en eso. Por ejemplo, lo vimos el fin de semana. El sábado teníamos que cerrar, sábado y domingo teníamos que cerrar a las 7 de la noche. Por ejemplo, alguien que viene en la meseta central, que va a durar 2 horas para llegar a Punta Arenas y vino a pasar un rato, a almorzar, y tal vez porque, qué sé yo, que quería ver el atardecer, ya esa persona no se puede quedar. Es más, nosotros teníamos varias reservaciones para la cena y tuvimos que cancelarlas, porque ya a las 7, ya estaba el cierre a las 7, y si la gente tenía que salir de Punta Arenas ya no podía llegar a tiempo, entonces tenían que irse antes. Entonces, digamos, yo no sé si es que el COVID anda más a las 8 o 9 de la noche, o sea, yo no entiendo, o sea, no entiendo, sí. La verdad. Sí, yo esas lógicas no las termino de entender porque no tienen como una estructura de análisis, ¿verdad? Que uno logre entender, porque yo digo, o sea, ¿por qué me obligan a cerrar a las 5 si ya la gente con la que trabajo, igual da que estemos hasta las 4 de la tarde, que estemos hasta las 7, ya estamos juntos? No me explico, o sea, ahí como, Si se contagiaron a las 3, igual se contagian a las 7, ¿verdad? Sí, o sea, además, porque obligan a las personas a andar en el transporte público, que es todavía más, digamos, de más riesgo que andar en sus propios vehículos? A mí eso, digamos que a mí no me termina de calzar. Por ejemplo, porque sí puede un supermercado abrir independientemente, ¿verdad?, de lo que esté
pasando a nivel sanitario y cuál es la diferencia con un restaurante, digamos, donde ya está regulada la cantidad de personas que pueden ingresar, ellos tienen demarcadas las distancias, están utilizando equipo de protección. Entonces uno dice, no sé, no entiendo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Son una serie, y es de más riesgo. Y claro, obviamente adquirís productos de primera necesidad, pero igual, o sea, no termino como de entender por qué sí y por qué no. Y creo que es lo que nos pasa a los empresarios en este momento, ¿verdad? Que las decisiones no tienen una lógica de análisis y por lo tanto uno, obviamente las cumple porque está en la obligación y es por ley, pero realmente no tiene sentido. Algunos no, de verdad no tienen sentido. Les pongo un ejemplo que es bastante hilarante por ridículo, y es que, por ejemplo, el sector de moteles durante todo el tema de la pandemia ha podido funcionar. Los moteles. Sí. Y, o sea, preguntémonos, ¿ahí qué vamos? ¿En burbuja familiar a un motel? No. Sí. Esa es la parte que vos decís. O sea, pues se vuelve no, se vuelve ridículo. Sí. Y además, yo no sé por qué, o sea, esa fractura tan fuerte que se dio entre la salud, entre el tema de salud y el tema económico, o sea, nunca debió existir. No, yo creo que el sector privado ha sido, y don Mario lo sabe, absolutamente responsable del manejo de la situación. Cuando nos dijeron en abril, cierran porque cierran, se cerró, ¿verdad? Creyendo que efectivamente eso iba a minimizar los contagios y no iba a provocar, digamos, la transmisión comunitaria. Creo que se descuidaron otras zonas donde era más vulnerable que se propagara el virus. Y bueno, y se descuidó por recursos o por las razones que fueran, y luego pues ahora vienen fácilmente y cierran todo el país. Y aquí, Eduardo, yo quiero hacer un paréntesis. Ayer que estaba escuchando un programa de radio y estaban hablando las personas que hacen el análisis de datos, que ha sido todo un tema, ¿verdad? Y que ya la Sala Cuarta se pronunció al respecto. Ese análisis yo creo que siempre debió haberse hecho de lo micro a lo macro, porque el análisis que hacen es de lo macro a lo micro. Es más fácil poder identificar cuántos casos particulares, hablando de Santana, hay en Salidral, cuántos hay en Santana Centro, y que desde la colaboración de los gobiernos locales se accionen, ¿verdad? Actividades en temas de salud y en temas económicos que permitan que cada cantón pueda realmente operar su actividad económica y sanitaria con equilibrio. Pero es que si vos agarras el dato país y tratás de llevarte ese dato país a todo el mundo, y de ahí salen algunos perjudicados por acciones que no necesariamente corresponden a sus territorios. El problema siempre de esa centralización de decisiones, ¿verdad? Donde no hay participación de los territorios, nos tienen este lío en este momento. Porque Punta Arenas, ¿verdad? Tiene que estar cerrada, igual que el GAM, si la cantidad de casos, y eso no sé si es así o no recuerdo las estadísticas, pero si no es así, ¿por qué tiene que recibir el mismo tratamiento que la gente del GAM? O Guanacaste, yo digo, porque no sabría, bueno, sí sé que los vuelos, ¿verdad?, que llegan al Daniel Oduber son más de los Estados Unidos, digo yo, pero ¿por qué no operan el aeropuerto de Guanacaste si, digamos, es una zona que realmente no es tan compleja, creo que en la parte del COVID? ¿Cuál es sigue siendo, ¿verdad?, esos detonadores de toma de decisiones desde una persona que se siente en una sala de crisis, analizar todo el país, o realmente lo hace desde el territorio y es muchísimo más fácil y realmente mucho más efectiva esa toma de decisiones? Claro, vean ustedes, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo de un alcalde que está haciendo un buen trabajo, que es Mario Redondo en Cartago, que sí, casualmente don Mario sacó la mejor calificación como municipalidad que está afrontando el COVID, y hoy lanzó un plan de la municipalidad para enfrentar el COVID desde lo económico y desde lo social. O sea, un alcalde le está dando una lección a un presidente que no ha podido hacer una respuesta conjunta, no separada, no salud aquí, economía aquí, no, juntos. Por ejemplo, lo que vos decías, y poniendo el caso de Punta Arenas, si los tomadores de decisiones de Punta Arenas saben en una mesa de crisis local, en donde está la municipalidad, las cámaras, todo el mundo, y dicen, bueno, los focos están en Chacarita, en tal lado, en Barranca, tal otro, hay que controlar, hay que hacer
campañas ahí para que no haga esto, pero resulta que no hay casos en la zona del centro de Punta Arenas, por decirte algo, podemos abrir ahí, dejar abierto ahí mientras contenemos en el otro lugar. O sea, es tomar decisiones, como vos decís, desde lo micro. Hoy me sorprendió también enterarme que hay poca información de lo micro, casualmente. Y te está dando razón a lo que vos decís. Estamos tomando decisiones de cierres y aperturas con base en datos macro, y eso da terror. Fatal. No, y esa es la misma lógica para el análisis financiero, lo que hablaba don Mario. O sea, resulta que en Punta Arenas, ¿verdad? Que es una cabecera de una provincia, hay un banco que ni siquiera tiene un gerente de sucursal, ¿verdad? ¿Y cuál es el análisis de situación que hacen de los empresarios del sector privado para otorgar créditos, que tiene que ser totalmente diferente a lo que pasa en el GAN? Porque la realidad de Punta Arenas es absolutamente diferente. Yo creo que esto nos pone en evidencia el gran problema de centralización. Don Mario sabe que yo siempre hablo de eso, y este gancentrismo que nos tiene a nosotros súper complicados desde la parte territorial, pero también desde la centralización, ¿verdad? Porque no va a haber capacidad pública que aguante querer centralizar todo un país. Y para eso están los gobiernos locales y para eso están las direcciones regionales, que dicho sea paso, me parece que es gente desde el sector público muy seria, que conoce muy bien las realidades de los territorios. Pero en este momento no se está entendiendo que este tipo de cosas se manejan desde lo micro, desde lo particular, y insisto, y de verdad que yo admiro muchísimo el trabajo de don Mario Redondo, lo que está haciendo, de verdad, esa participación de entender la responsabilidad que tiene en el desarrollo como gobierno local, y también de alguna forma apoyo, y lo digo abiertamente, la posición del alcalde de Santana, Mora y Escazú, ¿verdad? De decir, bueno, pues yo ya no tengo recursos para estar haciendo restricciones, no tengo de dónde tomarlos, y sentémonos a negociar cómo trabajamos, ¿verdad?, con el sector privado de mi comunidad. Esa debería haber sido la posición siempre, desde la parte económica hasta la parte de salud. Y es que da mucha rabia, yo no sé si a don Mario les pasa, pero a mí me da mucha rabia ver a las autoridades casi que combatiendo a las personas que quieren trabajar, o sea, persiguiéndolos como si fueran delincuentes, presentándose. A mí me partía el corazón ver el otro día esos videos que circulan de un señor en una soda que estaba tratando de trabajar y que le llegaron 20 policías con un matonismo absoluto. O sea, uno dice, ese es el país que queremos, ese es el país que queremos, en el que la policía luche contra los que están trabajando honestamente. Eso para mí es inconcebible. Don Mario, yo no, si quieres ya vamos cerrando, ya se nos va yendo el tiempo, tal vez un cierre, don Mario, una reflexión suya como desde con sus varios sombreros, como pescador que fue, como restaurantero que es, como miembro comunal que trabaja desde la comunidad en las cámaras. ¿Qué reflexión nos deja sobre este tema que estuvimos discutiendo el día de hoy? Bueno, muchas gracias. En realidad sería importante, digamos, que el Ejecutivo revise el tema económico, ¿verdad? Que es muy importante, las facilidades que le pueda dar a los empresarios aquí en la zona. El tema de la pesca es fundamental, que escuchen al gremio de los pescadores también, ¿verdad? Porque ellos necesitan que los escuchen, necesitan que se pongan de acuerdo también para trabajar en diferentes mesas. La parte de esto de la pandemia, pues lógicamente yo sé que es algo mundial. Nosotros aquí en Punta Arenas creemos que han sido un poco injustos en algunos momentos, por ejemplo, en vacaciones que por ejemplo, no nos permitieron trabajar. Y irónicamente, digamos, los hoteles podían trabajar a un 50% tal vez, y ya a las 5 de la tarde las personas que andaban en la calle, casi que la policía pasaba ya a reprimirlos, a los turistas que se fueran como para el hotel, que no podían estar ahí cerca del mar o cerca de viendo, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros viendo el ferry. Varias veces vi esos escenarios, digamos, ilógicos, donde uno dice, puña, le dicen a los turistas que vengan a Punta Arenas y no pueden salir a montarse en una lancha, a hacer un tour, ¿verdad? Entonces, en vacaciones sí lo vivimos esa impotencia, porque sí nos dimos cuenta que, por ejemplo, muchas playas de Guanacaste estuvieron abiertas, había mucha gente, digamos, de la capital
viajó para Guanacaste, y acá nosotros estábamos como un cementerio. O sea, esto era algo increíble, o sea, lo que nosotros veíamos, porque nosotros toda una vida hemos vivido aquí en Punta Arenas, y los fines de semana siempre es esa alegría que viene la gente y nos visita. Entonces, unas vacaciones totalmente desiertas. Entonces, creo que aquí, digamos, el gobierno también tiene que escuchar. Ahora vienen unos temas importantes también que trabajamos nosotros con doña Katia Cambronero cuando estaba Fundación Cruza, por ejemplo, articulando con la zona rural, la parte costera. Viene también ahora el tema de San Lucas, que viene la inauguración. Bueno, eso por lo menos viene a ser un aliciente, es algo positivo, ¿verdad? Que también está generando por medio del despacho de la primera dama y en conjunto con la Cámara de Turismo y el MINAE. Entonces, digamos, esta parte pues por lo menos viene a ayudar un poco, pero sí se necesita la ayuda del gobierno, no que nos regalen nada, sino que nos escuchen y que pongamos a trabajar algunos planes. Ya nosotros también tenemos un movimiento que se llama Movimiento Cívico por la Dignidad de Punta Arenas. Nos unimos varios sectores, incluso el lunes ya tuvimos una reunión, las primeras mesas de trabajo, tuvimos la presencia de doña Catalina Crespo, también la defensora de los habitantes. La Municipalidad de Punta Arenas, por medio del alcalde, nos abrió un espacio para formar parte de una comisión, para trabajar en conjunto. Creo que hay una apertura de parte del alcalde. Desgraciadamente hoy está en cuarentena, está en exámenes, parece que tiene problemitas ahí. Sí, pero es una persona que está trabajando, ¿verdad? Y estamos nosotros como empresarios, como todos los sectores, digamos, que la municipalidad sea como la voz cantante, como dice uno, ¿verdad? Que ellos vayan adelante, nosotros vamos a acuerparlos, y bueno, esa es la idea, trabajar en conjunto con ellos. Nosotros vamos a darle todo el apoyo también al gobierno local para que ellos sean los que estén interactuando con el Ejecutivo. Muchas gracias, don Mario. Katia, un cierre también para ya ir cerrando ya el programa, que creo que ha quedado muy claro toda esta situación. Sí, pues bueno, ojalá, de nuevo, no necesitamos soluciones mágicas, sino soluciones prácticas. Y creo que he dicho mucho esa frase porque realmente es muy impotente escucharla de un presidente de la República. Creo que el gran llamado al sector financiero de este país, a que realmente sea parte y apoye al sector PYME. Si no nos ayudan a capitalizarnos, va a ser muy difícil sobrevivir, y eso va a significar un costo social muy alto para Costa Rica. Yo quiero insistir. Y para ellos. Y para ellos, sí. Los mismos bancos, porque los bancos no se van con propiedades. Exactamente. O sea, las realidades van a ser totalmente diferentes. Tiene que haber un cambio, y aquí son los tomadores de decisiones del sector financiero. Tiene que haber cambios importantes en las decisiones, directrices claras. Yo a veces ni siquiera quiero entrar a juzgar a las personas, ¿verdad?, que tienen que ejecutar procesos y procedimientos en el sector financiero, porque es que a veces las directrices no son tan claras y no llegan en el momento que se necesitan. Y bueno, y los ejecutivos bancarios y los analistas hacen básicamente lo que les dicen que hagan. Entonces aquí son los tomadores de decisiones, esas juntas directivas que realmente el país necesita que hagan cambios importantes y rápidos, porque pues estamos ahogados en este momento. Y pues a las personas que comprendan que el sector privado no quiere una distorsión ni quiere gente enferma, y que estamos haciendo los que somos responsables, ¿verdad? Que somos más de los que son irresponsables. No, obviamente no tengo la menor duda que hay gente que no lo hizo bien o no lo está haciendo bien desde la parte de salud, pero la mayoría somos responsables, y lo que necesitamos es trabajar. El ingreso y el flujo de caja es súper importante, y es lo más importante para una pyme. Y no somos grandes empresarios, ¿verdad? Ni tenemos grandes capitales para sostenerlos durante mucho tiempo. Estos cierres nos hacen cada día, como decía don Mario y Ernesto, nos hacen que nuestro negocio quiebre un poquito, y eso puede significar que mucha gente quede desempleada y nosotros mismos perdamos nuestros ingresos. Creo que es como el mensaje
y la necesidad de que los gobiernos locales realmente tengan una participación más activa desde el análisis, desde la toma de decisiones y desde el accionar de esas decisiones. No podemos seguir pensando que desde la centralización podemos resolverlo todo. Eso es un gran error a nivel de país y creo que eso no, esta situación nos desnuda en ese sentido, ¿verdad? Que queremos seguir trabajando desde un proceso centralizado y pues no, las realidades son muy diferentes. Y agradecerte por el espacio, Eduardo, y bueno, y a don Mario, que yo aprecio muchísimo, es una persona maravillosa, y Ernesto también, que he tenido la oportunidad de trabajar con ambos. Sí, muchas gracias por haber estado acá en Liberalia, don Mario, un gusto. Vamos a ver si nos podemos dar la escapadita por allá por Punta Arenas para darle el apoyo, que esas cosas son importantes. También don Mario está viniendo, creo, a San José a vender, ¿verdad? Mariscos y pescado. Sí, para los que quieran, también sepan, ahí que se pongan en contacto, marisco fresco que traen para acá, entonces ayudémonos entre todos. Yo creo que este es uno de los temas importantes. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima edición de Liberalia con otro tema muy importante. El próximo programa tratará sobre el tema de la reforma del empleo público, todo un tema un poco árido, pero muy importante para el país porque este es un área en la que hay que trabajar duramente y tendremos a un invitado de lujo para hablar de eso. Ya lo tenemos anunciando en los próximos días. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias, Katia. Y gracias a Ernesto. Hasta luego.